Bueno. A ver si terminamos el año, ¿no? O lo empezamos, es que no sé cuándo lo voy a subir. Voy a intentar que sea antes de que termine el año. 2023. Vamos a ver. Ya explicamos cómo se genera la plusvalía y cómo la podemos calcular. Sobre todo eso, cómo la podemos calcular. Después vino un vídeo que era un ejercicio práctico realmente, pero que me servía para explicar cómo se puede sacar la plusvalía de una empresa utilizando las cuentas anuales de la propia empresa. ¿De acuerdo? Y eso podría ser una validación de la teoría del valor trabajo, pero realmente no. Realmente no es una validación ni una replicación de la teoría del valor trabajo, puesto que sí, se puede generar plusvalía, eso es evidente, eso ya se ha demostrado que sí, se genera plusvalía a lo largo del año, o sea, a lo largo de los años, en los distintos países, eso es evidente. Nadie puede negar que no se genere plusvalía. La gente que niegue que se genera plusvalía, pues tiene que aportar otra evidencia mejor, pero que es que no la están aportando para nada, además. Entonces, ¿cuál es el tema? Que eso, por sí solo, no es una validación de la teoría. ¿Por qué? Me explico. No es una validación de la teoría porque esa plusvalía puede ser generada por otros elementos o por otras variables que no sean el trabajo social, que por cierto es trabajo social, no humano. Que mucha gente hace la crítica diciendo, ah, no, pero entonces este trabajo humano no sé qué. Pero es que eso no es trabajo social. Lo dice la teoría. Para criticar la teoría habrá que criticar lo que dice la teoría, no lo que creo que dice la teoría. ¿De acuerdo? Espérate, voy a poner esto que no se me vea apenas. Aquí, ¡hala! Aquí mejor. Yo no puedo criticar una teoría con algo que la teoría no dice, porque eso no invalida la teoría. Lo que invalida es tu crítica. Entonces, lo que hay que hacer es intentar demostrar para ver si la teoría del valor trabajo o, por ejemplo, rechazar el ver si esa plusvalía se está generando por el trabajo social o no. Pero eso es lo que hay que hacer de la crítica. No que el exponente o el máximo exponente de esta teoría no lo explica del todo bien, cosa que por cierto es mentira. No, lo que hay que criticar es todos los argumentos, ¿de acuerdo? Y hay que ir a lo que dice la propia teoría. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, hoy, con con la misma metodología que utilizo siempre, ¿no? Que es un PowerPoint. Aquí está. ¿Qué cojones? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de responder. Si la plusvalía viene del trabajo social o no. Esto es básicamente lo que estaríamos preguntando. Uy, espérate que esto no se me ha ido aquí. Aquí. Me voy a poner al otro lado la diapositiva para saber cuál es y recordar cuál es la siguiente. Lo que nos estamos preguntando básicamente es si las ganancias pueden tener otro origen distinto al trabajo social o no. Y es que si tuviese otro origen que es distinto al trabajo social, pues entonces podríamos invalidar la teoría del valor trabajo. Sí, podríamos llegar a hacerlo. Pero es que para eso hay que desmontarlo. Y para eso hay que decir, oye, pues esta plusvalía se estaría generando o estas ganancias se estarían generando por este otro motivo y no por el trabajo social. Porque yo creo que nadie va a negar que se generen ganancias. De ahí que es muy difícil negar que se genere plusvalía. Entonces, hay algunos argumentos, pero principalmente son dos. Tres, pero uno ya se verá en otro vídeo. Una cosa que suele decir mucha gente es que, bueno, pues simplemente el capitalista compra barato y vende caro. Este argumento es bastante poco sólido. Y es bastante poco sólido porque cuando tú te vas al mercado, tú te encuentras que el mismo tipo de arroz, ya no solamente de la misma marca, pero que suelen tener más o menos el mismo precio. Todo esto en el Corte Inglés, ¿vale? Esto obviamente el mismo producto. Podrían tener distintos transportistas en los distintos supermercados, pero tienen el mismo precio. Y aquí vemos que el redondo hacendado es 1,30, que es igual que el del Corte Inglés. Es decir, estos
precios orbitan, o sea, estos productos, estas mercancías orbitan un precio que es similar para todos los productores. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística tiene el valor unitario de cada ítem, por ejemplo, en este caso del arroz, y lo tiene por año. Esto va a orbitar más o menos el mismo precio, es decir, que esto no es de que sea, oye, pues yo considero que vale tal, yo considero que vale tal, yo considero que vale tal. Además que, por cierto, si uno comprase barato y vende caro, en algún momento otro elemento productivo tiene que estar comprando caro y vender aún más caro. Pero entonces se rompe esa regla de comprar barato, vender caro. ¿De acuerdo? Entonces, este argumento es muy poco sólido, es muy endeble. Este puede ser un poquito más interesante, y es que, oye, pues el trabajador no lo está produciendo él solo, también hay unos medios de producción, hay una organización del trabajo, etc. Este argumento es un poquito más sólido, pero tampoco es definitivo. ¿Por qué? Porque si esta máquina cuesta 100.000 euros y en un año produce 100.000 camisetas, pues ¿qué es lo que está haciendo? Está esta máquina aportando 1 euro a cada camiseta. Está aportando valor, está amortizando, pero no lo está creando. ¿Entendéis ahora? Esto se llama amortización. ¿Entendéis ahora por qué se cogía de las cuentas anuales consolidadas las amortizaciones y se restaba la producción? ¿Y por qué eso era capital constante? ¿Lo entendéis ahora mejor? Tuve que dejar eso, aunque hubiese alguna duda y que dije, aunque no sepáis muy bien de dónde viene esto, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno. Pues aquí se ve, esto es la amortización, pero no crea valor, no crea ese plusvalor, no crea esa plusvalía. Para nada. Aquí lo que se está analizando siempre es lo siguiente, es, oye, yo tengo una camiseta que creo que todo esto es de... Creo que la camiseta del Carrefour y creo que la barra de pan de espiga esta es del Mercadona, creo. Esta camiseta cuesta 5 euros y esta barra de pan cuesta 1 euro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace igual a una camiseta con 5 barras de pan? Porque si una barra de pan cuesta 1 euro, 5 cuestan 5 euros, que es lo mismo que cuesta la camiseta. Estos elementos son iguales porque hay algo que los está igualando. No significa que los productos sean iguales, que esto es otro error que cae mucha gente, sobre todo los que hacen la crítica. No se dice que estas mercancías sean iguales, no se dice que A sea igual a B. Se dice que A tiene unos atributos, unos elementos que son iguales que los de B, pero no que las mercancías sean iguales, como si no que iguale la mercancía, sino que coja un atributo que sea el similar, lo que se suele decir sustancia común, a ambos. Y esto es una cosa que casi cualquiera puede observar en un mercado normal y corriente. El típico ejemplo de el pollo entero. El pollo entero, comprarlo entero, o como se ve en la primera imagen, es más barato que, por ejemplo, comprar pechugas enteras de pollo. Y fijaos que, ¿por qué no es el atributo kilogramos el elemento común? Porque para empezar, aquí 1,2 kilogramos de pechuga entera de pollo son 6,95 y el pollo entero son 2 kilos y cuesta menos. Es decir, que el kilogramo parece ser que no es el elemento que lo iguala, no es esa sustancia común. Y esto, porque algunos se lo puede imaginar, de hecho ahí sale en TikTok de, perdón, de mucha gente diciendo tips para ahorrar. Compra el pollo entero, ¿por qué? Porque si tú compras estas piezas aparte, tú lo que estás comprando es el que es, además del pollo o partes del pollo. Estás comprando el trabajo social que hay encerrado en eso. Si alguien te tiene que limpiar el pollo, te lo tiene que trocear o incluso te lo tiene que poner en forma de fileta esas pechugas, eso es trabajo social que hay encerrado. Las materias primas y las máquinas como tal no valen mucho. ¿Cuánto vale el algodón? El algodón no vale prácticamente nada, pero es el trabajo social
que utiliza esta materia prima, el algodón, y introduciéndolo de una forma determinada en una máquina, en una fábrica, con, por ejemplo, estas máquinas son las que hacen que se genere y se produzca esta camiseta. ¿Qué es lo que tiene más valor? Es a lo que se le añade valor. Es lo que crea valor. Este trabajo social. Y es que esto es elemental y es que sí, el trabajador también necesita los medios de producción, pero ¿por qué? Por eso es la distinción. No todo trabajo humano genera mercancía, pero sí que todo trabajo social genera mercancía. Y es que el trabajador, teniendo esos medios de producción, podría recrear una mercancía con ese trabajo social. Tiene que cumplir esa condición, que tiene que ser trabajo social. Es un tiempo de trabajo modal. ¿De acuerdo? Por eso no vale que un trabajo humano con una herramienta determinada, con una máquina determinada, no. Tiene que haber algo que lo termine igualando. Igualmente, con esas pequeñas diferencias se puede encontrar que los precios, que ese valor que tiene esas mercancías, orbita más o menos el mismo precio, con unos intervalos de confianza, pero siempre dentro de los intervalos de confianza, o en algún caso puede estar por encima, por ejemplo, del intervalo superior de confianza, o por debajo del intervalo inferior de confianza. Eso podría llegar a pasar. Pero es que vamos a determinar esto y vamos a analizarlo de otra forma. Mazur, en los años 70, si no recuerdo mal, ya determinó la fórmula que tiene el valor del reforzador, que es que trabajar no es más que una conducta, por lo tanto, si es una conducta, sigue la misma relación de contingencias con el sistema de reforzamiento. Las conductas que se refuerzan, a las que se le aplica reforzamiento, tienden a permanecer a lo largo del tiempo y las que no se refuerzan o a las que no se le aplica reforzamiento tienden a desaparecer. Y esto ya se sabe desde hace bastante tiempo. Pues Mazur expuso esta fórmula donde, aplicándolo para el caso, V sería el valor del reforzador, en este caso positivo, de recibir dinero para adquirir unos bienes o unos medios básicos de subsistencia. M es la magnitud de reforzados positivos, recibir dinero para subsistir, multiplicado por las condiciones laborales. Y es que, obviamente, si tú tienes en una empresa, tienes una situación, unas condiciones laborales mejores, pero un poquito menos de salario, pues al fin y al cabo eso también son medios de subsistencia. Y es que si tú estás menos quemado en tu puesto de trabajo, pues a lo mejor va a requerir menos tabaco, menos cafeína, menos bebida energética. Y eso pasaría a no ser un medio básico de subsistencia, mientras que para otra gente, sería, que por ejemplo podría estar más quemado, podría ser un medio básico de subsistencia, porque es que si no, se lo come el estrés. Podría ser. Y D es la demora de acceso al reforzador. Y es que tiene que quedar claro que el capitalista lo que impone es una obligación y normalmente es una cuota, por ejemplo, para que tú sigas trabajando conmigo y por lo tanto sigas recibiendo salario, tienes que producir 10 camisetas al día. Y el trabajador, que muchas veces conoce cuál es el tiempo de trabajo social para producir esas mercancías, aunque no lo conozca porque haga ese análisis, pero se lo puede imaginar por la propia experiencia, dice, ah, vale, pues con estos medios de producción es relativamente fácil llegar a esa cuota. Si por otro lado, por ejemplo, vas a un bar donde estás tú solo y no hay ni siquiera cocinero, tú dices, ostras, pues aquí llegar a esta cuota de producción va a ser más complicado, porque es que a lo mejor no tienen ni cocina. Va a ser complicado que yo sirva tapas de patata a la brava si ni siquiera tienen cocina. Se me complica un poco más. Por lo tanto, finalmente, la magnitud del reforzador pasaría a ser el salario multiplicado por las condiciones entre el tiempo de trabajo social. Y es que si se reduce el tiempo de trabajo social, la magnitud de reforzador aumenta. ¿De acuerdo? Al igual que en este caso sería si aumenta el salario o las condiciones. Esto es tan básico porque si yo consigo producir más unidades, esto está muy relacionado a la productividad, más unidades de mercancía en el mismo tiempo, yo, además de lo que estoy haciendo de generando un excedente, estoy dándome una posibilidad de
aumentar mi salario y por lo tanto obtener más medios de subsistencia, algunos a los que a lo mejor ni me he llegado a plantear. Por lo tanto, estas expresiones eh, pasaría a estar así. ¿De acuerdo? Y este sería el valor del reforzador. Se puede ver cómo se puede determinar valores para, en este caso, conductas. Y es que es precisamente lo que pone Mazur. Si tú tienes una conducta A y una conducta B, las conductas son distintas. Pero a lo mejor estás realizando ambas conductas porque ambos tienen el mismo valor de reforzador y no son contrarias. Ambas conductas siguen las mismas contingencias de reforzamiento, las mismas relaciones de reforzamiento. Por lo tanto, una vez que tenemos determinado esto, podemos analizar la evolución de este valor reforzador conforme, por ejemplo, vaya variando el tiempo de trabajo social. Y es que conforme vaya aumentando el tiempo de trabajo social, se disminuye el valor de reforzador. Por lo tanto, claro, al capitalista, si se va a tardar más tiempo de trabajo social en producir las mismas unidades, pues el empresario no va a tener ningún tipo de incentivo en, por ejemplo, contratar a más trabajadores o seguir teniendo a esos trabajadores contratados. O a lo mejor conseguir con esas relaciones, esas contingencias de producción. Por ejemplo, podría realizar inversiones. Después podríamos determinar también lo que es el tiempo de trabajo social, que básicamente, por hacer una abstracción, sería el consumo entre la productividad. Esto a lo mejor se ve mejor con un ejemplo. Este es el consumo medio por persona al año en España. Unos 12.779,58 euros. Y la productividad son 48 euros por hora trabajada. Así podríamos sacar ese tiempo de trabajo. Que en este caso es tiempo de trabajo social para adquirir esos medios de subsistencia. Que son 266,24 horas, que es un equivalente a 11 días. Es algo más porque estás considerando que también se trabaja los fines de semana, que posiblemente no sea así, y podríamos subirlo a aproximadamente 15 días. Es decir, el trabajador en unos 15 días llegaría a producir todos los medios de subsistencia que necesita. Todo lo demás es excedente. Son plusmercancías. Esas plusmercancías que tienen un valor, por lo tanto es plusvalor, es decir, plusvalía. Podríamos incluso darle una vuelta de tuerca más, y es que podemos decir, bueno, pero es que eso del consumo, porque a lo mejor hay gente que no está materializando consumo porque está ahorrando para comprarse un coche o comprarse una casa o lo que sea. Pues vamos a tener en cuenta entonces el salario medio. El salario medio que ya es más alto de lo que gana mucha gente. Pero bueno. Bueno, pues si hacemos eso, aún así sale que el tiempo de trabajo social para que realiza el obrero, que realiza el trabajador, para obtener todos esos medios de subsistencia es de aproximadamente 4 meses, que puede subir a 5 por estas cosas que hemos dicho de incluir o no los fines de semana. 5 meses para producir todos los medios de subsistencia básicos. Lo restante es plusvalía. Y ahora vamos con unas replicaciones, porque esto es a lo que íbamos. Aquí se ha explicado un poco de teoría, se ha puesto de nuevo una introducción básica para demostrar que sí, porque ojo, si ese tiempo de trabajo social, cuando tú lo comparas con lo que el tiempo de trabajo, por así decirlo, excedente, que es ese tiempo de trabajo que se queda el capitalista, tiene que salir unos valores aproximados a la plusvalía que hemos sacado. Así podremos determinar que al existir esa correlación, al existir esa contingencia entre plusvalía y tiempo de trabajo social, hay unas relaciones de contingencia, hay unas contingencias con el reforzamiento que está permitiendo eso. Sí, pero en este caso es por el trabajo social. Esto es importante. Ese valor que determina Marx no es más que ese tiempo de trabajo social. Ese trabajo social es el valor al que se refiere Marx. Si ahora hacemos un análisis y correlaciona bien con los precios que ya se están generando y que están reportando las propias empresas, coño, pues si correlaciona bien, la teoría es cierta. Y si encima después que establecemos esas relaciones o esas correlaciones y vemos que sí, es cierto,
la teoría del valor trabajo, ese valor del trabajo social, correlaciona muy bien con los precios de las mercancías que están reportando los propios capitalistas. Después podríamos hacer la misma correlación con ya no solamente con unidades monetarias, sino con el tiempo de trabajo. Ley de la transitividad. Si A igual a B y C es igual a A, C tiene que ser también igual a B. Si se demuestra por un mecanismo A que existe plusvalía por el tiempo de trabajo o por ese valor que determina el marxismo, aun asumiendo que por esa existencia de plusvalía, que es la que tú estás añadiendo a las mercancías, y ese valor de las mercancías correlaciona muy bien con el precio de las mercancías totales que están reportando los capitalistas, pues dices, oye, esta parte indudablemente es cierta. Ahora bien, ¿esto se está generando por el tiempo de trabajo? A esto es a lo que estamos yendo. Pues aquí yo voy a poner estudios diversos. En este caso, el de arriba es Ochoa en el año 1989, correlación de 0,97. Una correlación, estas correlaciones van de -1 a 1. 1 significa que correlaciona muy muy bien, que hay mucha correlación, y una correlación que tienda a -1 significa que no correlaciona apenas. Pero lo más importante de esto, además de que se puede decir correlación no implica causalidad, sí, es cierto, pero estas correlaciones normalmente cuando las largas tú a lo largo de... cuando lo analizas en más periodos de tiempo, normalmente se suele perder, si no correlaciona. Pero en este caso vemos que mínimo desde el 89. Pero es que además otra cuestión que da solidez es el tamaño de efecto. El tamaño de efecto se considera que un tamaño de efecto grande, es decir, que se ve a simple vista. Por eso no sería una locura lo que la crítica que hace mucha gente, bueno, eso sí sería una locura, cuando dice es que Marx no argumenta del todo bien porque dice salta a la vista, es evidente. Y eso no es un argumento. Punto uno, que Marx dice eso cuando en el primer tomo ya lo ha explicado todo. Por lo tanto, lo que hace a posteriori es decir, como ya lo he explicado esto, salta a la vista, esta situación que estoy analizando salta a la vista que es por esto otro que ya he explicado antes. Pero igualmente salta a la vista, se puede estar refiriendo, obviamente no se refería a eso porque estos procedimientos, esta metodología, esta tecnología estadística es posterior. Pero básicamente un tamaño de efecto grande lo que se dice es que se ve a simple vista, es evidente las relaciones o las mediciones que hemos realizado. Pues en este caso sale un tamaño de efecto de 8,6. Se considera un tamaño de efecto grande a partir cuando supera el 0,8. Más Tuxall y Cottrell, 1995, para la economía de Reino Unido. Correlación de 0,955 y tamaño de efectos de 6,4. Seguimos. Para el caso de Grecia, Sulfidis y Maniatis, año 2002, otro año. Correlación 0,942, tamaño de efecto 5,6. Zacarías, año 2004, correlación de 0,971, tamaño de efecto de 8,1. Todo tamaño de efectos grandes, de que se ven a simple vista que sí, que correlaciona muy bien, porque aquí lo que se está analizando es esto que hemos dicho, el valor que predice el marxismo y los precios que reporta los capitalistas. Por eso podemos decir que ese valor de las mercancías orbita en ese precio, que básicamente lo que estamos diciendo aquí es, oye, al correlacionar bien es esencialmente lo mismo. Este valor que predice el marxismo son los precios que determinan los capitalistas. Y después tenemos que decir que eso se genera por ese trabajo social. Pero aquí lo que estamos haciendo de primera es decir, oye, el primer punto es que existe plusvalía. Por lo tanto, se genera esa ganancia. ¿Este valor lo estamos determinando bien o no? Porque podría generarse plusvalía, pero que no estemos determinando bien el valor. Podría ser. Podría ser. Aquí estamos haciendo un análisis bastante más riguroso, pero es que aquí resulta que sí computa bien. Por lo tanto, la teoría del valor trabajo predice muy bien los precios que realizan los capitalistas. Pero para el caso de España es mejor aún. Porque la correlación es de 0,99 y un tamaño de efecto de 44.
por si no lo veis bien, esto es un tamaño de efecto muy pequeño. Y aquí la típica pregunta es, ¿veis a simple vista que hay dos gráficas? Lo podéis ver bien, tenéis que hacer un esfuerzo, decir, ah, bueno, sí, ahí hay algo azul, pero a lo mejor pensáis que es el borde de la gráfica. Entonces, ¿dónde veis mejor que hay dos gráficas, que hay dos campanas? ¿Aquí o aquí? Obviamente se ve mejor donde hay menos solapamiento. En este segundo, que es un tamaño de efecto de 1, de 1,50. Pues imaginaos los tamaños de efecto que hemos reportado, que son de 5, de 6, 8, 41. Salta a la vista que sí, el valor que predice el marxismo correlaciona muy bien con los precios que reportan los propios capitalistas. Y ahora vamos a analizarlo sobre el tiempo de trabajo social, que es el siguiente punto, que es el último escalón que necesitamos, es la última piedra que necesitamos saltar para demostrar que sí, que esa ganancia, que ese valor se está generando por el tiempo, por el trabajo social. Y es a lo que vamos a ir. Pues si hacemos esto mismo, esto mismo, que ya hemos sacado antes con esa fórmula del trabajo social, cuando hemos dicho el salario medio entre la productividad. Pues si hacemos esas correlaciones, ¿qué sacamos? Una correlación de 0,92, 0,93 si redondeamos. Que esto equivale a un tamaño de efecto de 4,69. Nuevamente se ve a simple vista. Pero yo sé que a lo mejor para mucha gente esto puede ser algo abstracto y por eso me lo he dejado para el final, porque no quería que no estuvieseis sesgados y que estuvieseis escuchando con atención hasta el final, de decir, bueno, pero ¿qué significa un tamaño de efecto de 4,69? Sí, que se ve a simple vista, pero ¿cómo de simple? O sea, ¿cómo de evidente es? Pues para esto sirven los estudios científicos, y es que aunque tú no descubras nada relevante, sí que estás aportando una evidencia que se puede utilizar después para decir, ah, bueno, voy a utilizar como sistema de referencia esto. Esto es un estudio donde se muestra la preferencia de la gente por comer chocolate antes que mierda, literalmente mierda. Fijaos la D que sale abajo. Una D de 4,52. El tamaño de efecto analizando este trabajo social es de 4,69. Se ve más a simple vista que el que la gente prefiere comer chocolate antes que mierda. Pues imaginaos los tamaños de efecto de antes, que hemos sacado tamaño de efecto de, ¿cuánto? De 43, 8, 6, 5. Todos tamaños de efectos mayores que esto. Por lo tanto, son cuestiones. La teoría del valor trabajo es más evidente y se ve más a simple vista que el que la gente prefiere comer chocolate antes que mierda. Que yo creo que es algo bastante evidente. Bueno, bastante evidente, menos para los economistas, sobre todo liberales, que son los que más critican esto, pero los capitalistas en general, que hagan una crítica de la teoría del valor trabajo diciendo que no es válida. Y es que esta gente, ante estos dos botes, pues es evidencia empírica decir que son unos come mierda. Y es que mirad qué bote es el que está abierto y cuál es el que está cerrado. Esto es una demostración, sé que puede ser cuestiones complejas, con lo único que tenéis que quedar es que, por resumir, primero sacamos que existe plusvalía para decir, oye, se están generando esa plusvalía, que al fin y al cabo van a ser ganancias, podemos medirlo en tasas si dividimos esa plusvalía entre todo el capital, que es la suma del capital constante más el capital variable, eso nos va a salir la tasa de ganancia, ¿vale? Pero lo que estamos viendo es esa plusvalía sobre el capital. Pero para que exista eso, tiene que existir plusvalía. Entonces, ese es el primer paso que estamos haciendo, porque si este punto ya no es válido, se desmonta todo lo demás. No puedes calcular nada si hay algo que no existe. Después vamos a determinar de, oye, estos valores que predice el marxismo y que no ha permitido sacar una plusvalía, por lo tanto ya vemos que puede ser relativamente cierto, pero podría ser que nos estuviésemos guiando en un barco por las estrellas en lugar de por sistemas de GPS. Nos podemos estar ubicando bien y sí, pero es que puede ser que no sea lo mejor y puede ser que lo estemos haciendo por pura casualidad.
Podría ser, podría ser. Vamos a ver si estos valores que predice el marxismo casan bien con los precios que están reportando los propios capitalistas. Pues se encuentra que también correlaciona bastante bien. Y ahora, pregunta, estos valores, este valor añadido que está generando esa plusvalía, que es la que va a permitir generar esa ganancia en una tasa mayor o menor, dependerá de la composición orgánica del capital. Pero esto se da por el trabajo social, que es lo que hemos visto al final, que también replica. Cuando hacemos estas mediciones, nos sale un tamaño de efecto y considerando el salario medio, porque haya gente que su salario lo esté cogiendo para ahorrar para una vivienda, que al fin y al cabo también para comprarse una vivienda, que al fin y al cabo también es un medio de subsistencia, para comprarse un coche, porque puede ser que para esa persona sea muy importante el ocio, ir al cine y para ir al cine no tenga transporte público y tenga que ir en coche prácticamente obligado y dependa de lo demás. Pues eso también lo hemos analizado al final. Hemos cogido todos los puntos que había que analizar, lo hemos analizado y lo hemos demostrado. Por lo tanto, sí, la teoría de los trabajos de Marx es cierta. Por cierto, no hay que criticar solamente lo que exponga Marx. Habrá que criticar lo que expone Marx y todo lo de después. Nadie criticaría la teoría de la relatividad general criticando a Newton. Habrá que hacer una crítica de la gravedad por por todas las posiciones que ha habido después de Newton, no solamente a Newton. Y es que obviamente hay investigadores que han investigado precisamente esto y han hecho publicaciones, pues habrá que criticar también eso. Habrá que aportar también esa evidencia. El no hacerlo es interesado y dogmático. Pero igualmente los liberales no necesariamente niegan que exista una sustancia común. No necesariamente. Niegan que sea el trabajo. Pero ya hemos visto que aquí replica bastante bien. Ellos consideran que esa sustancia común es una utilidad marginal. Es la utilidad marginal. Pero aún esto es aún más fácil de desmontarlo. Pero esto es algo que ya veremos en otro vídeo. Y es que espero que os haya gustado. Sé que son cuestiones de estadística muy aplicadas, que puede ser difícil de entender. Si no se ha leído antes nada sobre el marxismo, puede ser que todo esto sea realmente bastante lioso. Pero lo que hay que tener en cuenta son estas conclusiones que he dicho al final. Básicamente, el capitalista se está quedando con una parte del trabajo que está realizando el trabajador. Esto no es un robo. La plusvalía no es que no te están robando plusvalía. No. Simplemente que esas son las relaciones, esas son las contingencias. Y eso es lo que está reforzando al capitalista. Esa propia plusvalía es la que está reforzando, es ese sistema de reforzamiento al capitalista para seguir teniendo la fábrica en marcha. ¿De acuerdo? Y ahora lo que estamos determinando, por eso es tan importante determinar que primero existe la plusvalía, después lo que estamos determinando es, oye, este valor que estamos prediciendo, a lo mejor lo estamos haciendo porque estamos lanzando un dardo y ha dado la casualidad que ha dado en el centro. Puede ser. Si nosotros cogemos y hacemos este análisis a todas las economías del mundo, también lo he hecho con la Unión Europea y con la zona euro, y con todos los países de la zona euro, y replica en todos. Si lo queréis hacer, tendréis que buscar los datos del valor añadido y restarle los salarios. Y esa sería la plusvalía. Y la tasa de plusvalía, por lo tanto, sería ese valor añadido menos el capital variable y todo eso dividido entre el capital variable, esos salarios, ¿no?, que hemos dicho. Además, aquí hemos podido entender qué es la amortización y por qué ese argumento que utilizan de, oye, las máquinas también influyen. Tampoco, eso es una amortización. Por eso lo restamos y por eso consideramos esas amortizaciones como capital constante, que es lo que veíamos antes. Ahora creo que se puede entender mejor y ahora creo que es más simple y se tiene un entendimiento mejor. Cuando te enfrentas a un problema y no lo entiendes, lo piensas y dices, y de repente ya, ah, claro, es por esto. Pues simplemente eso, no me extiendo más, que ya me he extendido muchísimo. Feliz año.
Si lo queréis compartir el vídeo, compartirlo. Y si os lo queréis estudiar, o lo estudiáis. Y si tenéis alguna otra apreciación, palabras bonitas, agradables hacia mi persona, son bienvenidas. Sigo sin saber cómo se desactiva lo de... O cómo activar los comentarios, que lo tengo desactivado. No sé cómo se activa. No es broma. Si después yo Juan dice que no sabe cómo activar los anuncios, no pasa nada, ¿eh? O sea, que es que yo es esto lo que no sé, que no me dedico tampoco a esto, lo hago en mi tiempo libre. Lo podéis hacer por Twitter, por eso lo pongo siempre en la captura del PowerPoint. O si me queréis insultar también, si es que me da igual, si es que ya prácticamente no lo veo. Si es que ya publico y me piro. Así que espero que estéis pasando un buen tiempo de descanso. Si estáis trabajando, pues ánimo, la que nos ha tocado, hasta que hagamos la revolución. Y feliz año, final de año y comienzo de año. Las dos. Chao.